La pesadilla de Newton. Es un fenómeno que desafía la intuición de Newton, la caída de un imán en un tubo de cobre. Y es que parece violar la ley del movimiento que conocemos. Según Newton, ambos objetos deberían caer con la misma aceleración de gravitación. Sin embargo, cuando el imán cae, su campo magnético induce corrientes en el tubo de cobre, llamadas corrientes de Foucault. Según la ley de Lenz, estas corrientes crean un campo magnético opuesto al movimiento del imán, frenándolo. Al cambio, el destornillador, al no ser magnético, no genera estas corrientes y cae sin resistencia extra. Este es un claro ejemplo de cómo el electromagnetismo puede desafiar la mecánica clásica de Newton. El freno magnético utiliza la inducción electromagnética para frenar sin contacto físico. Su principio se basa en el descubrimiento de la inducción electromagnética por Michael Faraday en 1831. Se aplica principalmente en trenes y tranvías, donde un campo magnético genera una fuerza de frenado, al inducir corrientes en un material conductor. Es duradero, eficiente y requiere poco mantenimiento, y hoy se usa también en ascensores y vehículos eléctricos. 1. Con ayuda de Lego se construyó el soporte para el motor. 2. Unimos un disco de aluminio aproximadamente de 10 centímetros de diámetro a un motor de 12 volts de corriente directa. 3. Conectamos el motor a una fuente de corriente directa variable y poco a poco fuimos subiendo el voltaje de esta hasta llegar a 1 volt, lo que provocó que el disco comenzara a girar rápidamente. 4. Una vez que nuestro disco estuvo en rotación, acercamos un imán de neodimio, provocando así el frenado de este. Principio de funcionamiento. Lo que tenemos aquí es un sistema que usa magnetismo puro y duro para frenar un disco sin tocarlo. Sí, sin fricción, sin desgaste, solo pura ciencia electromagnética en acción. Cuando el disco comienza a girar y pasa por el campo magnético de los imanes, algo increíble ocurre. No hay contacto, pero el disco empieza a frenarse como si una fuerza invisible lo estuviera jalando. ¿Por qué? Aquí es donde entra la magia de las corrientes de Foucault, o corrientes parásitas. La regla de oro de Faraday. Cuando un conductor se mueve en un campo magnético, se generan corrientes inducidas dentro de él. La ley de Lenz. Estas corrientes siempre se oponen al cambio que las creó. Es como si el disco dijera, oye, no quiero cambiar mi estado de movimiento. Esas corrientes inducidas forman pequeños vórtices eléctricos dentro del aluminio, lo que a su vez genera un campo magnético opuesto al de los imanes. ¿Resultado? El disco es frenado por una fuerza invisible sin tocarlo, solo por la resistencia electromagnética generada. Sin imanes, el disco gira como loco sin resistencia. Con los imanes cerca, el disco desacelera como si estuviera en un pantano invisible de energía magnética. Y si usamos un disco de plástico, fail, no hay efecto porque no es conductor. Estas aplicaciones hay en la vida real, como frenos de trenes y montañas rusas. En lugar de desgastar piezas, usan este sistema para frenar suavemente. Velocímetros de autos antiguos, donde el disco gira dentro de un campo magnético para mover la aguja. Y bicicletas de spinning de alta gama, que en lugar de usar frenos mecánicos usan resistencia magnética ajustable. El freno magnético es una de esas maravillas que parecen magia, pero son pura física electromagnética. Nos permite frenar objetos sin contacto, evitando desgaste mecánico y haciendo sistemas ultra eficientes. Un freno magnético es un dispositivo que utiliza fuerzas magnéticas para frenar o reducir la velocidad de un objeto en movimiento. Funciona mediante la inducción de corrientes de Foucault en un material conductor cuando éste se mueve dentro de un campo magnético, generando una fuerza que se opone al movimiento según la ley de Lenz. Un dipolo magnético es un sistema de cargas magnéticas equivalente a una pequeña espira de corriente o un imán con un polo norte y un polo sur. Los dipolos magnéticos generan un campo magnético similar al de un imán de barra.
La fuerza magnética es la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga en movimiento o sobre un conductor con corriente y se calcula con la fórmula de Lorentz, donde Q es la carga, V la velocidad y B es el campo magnético. Las corrientes de Foucault son corrientes eléctricas inducidas dentro de un material conductor cuando éste se mueve en un campo magnético variable. Se genera debido a la ley de Faraday, que establece que un cambio en el flujo magnético induce una corriente eléctrica. Estas corrientes crean su propio campo magnético oponiéndose al campo que las generó. En los frenos magnéticos, estas corrientes disipan la energía cinética del objeto en forma de calor, reduciendo su velocidad. Bueno, la ley de Gauss para el campo magnético indica que el flujo neto del campo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero. Eso significa que no existen monopolos magnéticos, es decir, siempre hay polos norte y sur juntos. Una corriente inducida es una corriente eléctrica generada en un conductor debido a un cambio en el flujo magnético. Ocurre por la inducción electromagnética según la ley de Faraday. La densidad de flujo magnético es también llamado campo magnético, que se representa con la letra B, y pues mide la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie por unidad de área. Y bueno, se expresa en teslas. Y la ley de Faraday es pues el voltaje inducido en un circuito y es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético. La ley de Lenz es la corriente inducida que genera un campo magnético que se opone al cambio que la originó. En el freno magnético, esta oposición es la que causa la desaceleración del objeto. Los monopolos magnéticos, según investigaciones, por el momento no existen, o más bien no se han encontrado partículas que tengan un solo polo magnético, norte o sur aislado, según la ley de Gauss para el magnetismo. El campo magnético siempre tiene líneas cerradas, lo que significa que un imán no puede separarse en polos individuales. Y pues en conclusión, el contexto del freno magnético en estos principios se explica cómo un objeto conductor en movimiento dentro de un campo magnético experimenta fuerzas que lo desaceleran sin contacto físico, aprovechando la inducción electromagnética y las corrientes de Foucault. Estos frenos funcionan mediante campos magnéticos en lugar de fricción mecánica, lo que los hace más eficientes y duraderos. Al día de hoy se usan en trenes de alta velocidad, ya que utilizan el frenado electromagnético para reducir el desgaste. También se usan en gimnasios y bicicletas estáticas, ya que brindan resistencia sin contacto para un pedaleo más suave. También se usan en grúas y ascensores para frenado de emergencia confiable. Y por último se usan en automóviles eléctricos e híbridos a través del frenado regenerativo que convierte la energía cinética en electricidad. El rifle de Gauss es un arma basada en la aceleración electromagnética, utilizando campos magnéticos para disparar proyectiles sin pólvora. Su desarrollo se remonta al trabajo de científicos como André-Marie Ampère y Michael Faraday en el siglo XIX, cuyas investigaciones sobre el electromagnetismo sentaron las bases de esta tecnología. Aunque Carl Gauss no inventó el rifle, su trabajo sobre el magnetismo influyó en el concepto. Los primeros experimentos en cañones electromagnéticos comenzaron en los años 1930. Pero fue en la década de 1960 y 1970 cuando los avances más serios se realizaron, especialmente en centros militares como en el Instituto de Investigación Naval de Estados Unidos. A lo largo de los años, el rifle de Gauss se hizo popular en la ciencia ficción, donde se le representaba como un arma futurista.
Aunque el rifle de Gauss no se utilizó ampliamente en la práctica, impulsó el desarrollo de tecnologías como los cañones de riel y avanzó en la investigación de armas de energía. Su importancia radicó en su potencial para revolucionar el armamento, al ser más preciso, rápido y eficiente que las armas tradicionales, además de influir en la cultura y la ciencia futura. El rifle de Gauss es importante principalmente por su capacidad para revolucionar el concepto del armamento. Utilizando campos magnéticos en lugar de pólvora o explosivos, este tipo de arma propone una alternativa más eficiente, precisa y potente. A lo largo de los años, su desarrollo ha impulsado avances en diversas tecnologías, especialmente en armas electromagnéticas y almacenamiento de energía. El rifle de Gauss elimina la necesidad de los tradicionales cartuchos de pólvora, ofreciendo un método de disparo más limpio y eficiente, sin residuos y con menor dependencia de materiales químicos. Ha impulsado investigaciones en campos como los cañones de riel, aceleradores de partículas y sistemas de carga electromagnética. Aunque aún no se ha implementado a gran escala, el rifle ofrece ventajas militares en términos de velocidad, precisión y poder destructivo, lo que lo convierte en un área activa de investigación por parte de las fuerzas militares. En la ciencia ficción, ha sido un símbolo de las armas del futuro, influyendo en la percepción pública sobre cómo podrían ser las tecnologías bélicas del mañana. En resumen, es importante por su innovación en el campo de la tecnología armamentística y su potencial para cambiar la forma en la que se libran los conflictos, al mismo tiempo que impulsa avances en tecnologías de energía y electromagnetismo. ¡1! Con piezas planas de Lego se construyó la base alargada del riel, asegurándonos que tuviera suficiente longitud para permitir colocar los imanes y el movimiento de los balines sin obstáculos. 2. Se hicieron 2 paredes a la base alargada, igualmente de Legos, de manera que entre estas pudieran recorrerse de manera recta los balines, es decir, sin desviarse del riel. 3. Dejando un espacio de 5 centímetros en un extremo de la base, se colocaron 5 imanes con espacio de 5 centímetros entre cada uno. 4. Para poder iniciar con el mecanismo, se colocaron 2 balines frente a cada imán. 5. En el espacio inicial de 5 centímetros, se le dio un poco de impulso a un balín para que tocara el primer imán y así comenzar el efecto del rifle de Gauss. 6. Cambiamos el arreglo 2 veces, de manera que hubo 3 y 4 balines por imán. 7. Repetimos los pasos del 3 al 6, pero esta vez agregando un imán más. 8. Modificando la separación de los imanes a 8 centímetros y utilizando 2 solamente, con 4 balines cada uno, se observó lo siguiente. 9. Repetimos el paso número 8, pero agregando 2 imanes más y una configuración extra de 2 balines por imán. Hoy vamos a construir una máquina de guerra electromagnética usando solo imanes y metal. Sí, estoy hablando del rifle de Gauss, una bestia capaz de disparar proyectiles sin pólvora, solo con la fuerza invisible del magnetismo. ¿Cómo funciona el rifle de Gauss? Bueno, aquí es donde entra la magia del magnetismo y la conservación de la energía. La carga inicial. Colocamos un imán de neodimio en el riel y acercamos una bolita de acero hacia él. La bola es atraída con fuerza ganando velocidad y energía cinética mientras se acerca. 2. Impacto en el imán. Cuando la bolita golpea el imán, transfiere su energía a otra bolita que está pegado al lado opuesto del imán. Pero aquí ocurre la maravilla con los imanes de neodimio, son hiper fuertes, aceleran a la siguiente bolita con un látigo electromagnético. 3. Efecto en cadena. Cada imán multiplica la velocidad de las bolitas siguientes. Cuantas más etapas tengamos, más aceleración logramos. 4. Disparo final. La última bolita recibe toda la energía acumulada de la reacción en cadena y es disparada a alta velocidad. ¡Boom! Una bala de metal impulsada solo con magnetismo. Hay ciencia detrás del rifle de Gauss. Una, la ley de la conservación de la energía. La ley de energía potencial magnética del imán se convierte en energía cinética, lo que acelera el proyectil. La aceleración en cascada, ya que cada imán añade más velocidad a la siguiente bola, generando un efecto multiplicador. Sin fricción ni pólvora. Como todo es impulsado por magnetismo puro, el sistema es súper eficiente y no desgasta piezas. Con un solo imán, la bola se acelera, pero no demasiado.
Con varios imanes en serie, las bolas van ganando velocidad hasta que la última sale volando. Y si usamos imanes débiles, fail, no hay suficiente energía para disparar el proyectil. ¿Hay aplicaciones? Sí. Armas militares electromagnéticas, sí. Los cañones de riel funcionan con principios similares, pero con mucha más energía. Los trenes maglev, que se usan para acelerar los trenes sin fricción. Motores eléctricos avanzados, que aprovechan la aceleración magnética para moverse sin desgaste mecánico. Con un par de imanes y bolas de acero, hemos creado un arma electromagnética funcional, sin pólvora, sin explosiones, solo ciencia pura. Y ahí lo tienes. El acelerador de Gauss es un dispositivo que utiliza imanes permanentes o electroimanes para acelerar proyectiles metálicos mediante fuerzas magnéticas. Funciona en etapas. Una bola metálica se acerca a un imán, adquiere velocidad y al chocar con otras bolas transfiere su energía lanzando la última a gran gravedad. Un acelerador lineal, pues es un dispositivo que acelera partículas cargadas, como principalmente electrones o protones, mediante campos eléctricos en línea recta y se usa en aplicaciones médicas, industriales y en investigaciones de partículas. El momento lineal es una magnitud física que describe el movimiento de un objeto y se define como el producto de su masa por velocidad. Se conservan sistemas aislados como en los choques entre partículas o en el rifle de Gauss. Energía cinética, pues es aquella que posee un objeto debido a su movimiento y, bueno, en el rifle de Gauss, la bola acelerada gana energía cinética a medida que es impulsada por los campos magnéticos. La energía potencial almacenada en un sistema debido a su posición o configuración en el rifle de Gauss, la energía potencial magnética almacenada en los imanes se convierte en energía cinética cuando se libera el proyectil. Bueno, el concepto de barrera de potencial es una región donde la energía potencial cambia de forma significativa, impidiendo o dificultando el paso de partículas. Bueno, se dice que en mecánica cuántica una partícula puede atravesar la barrera por efecto túnel, pero en el rifle de Gauss la barrera sería el campo magnético que retiene la bola hasta que adquiere suficiente energía para superar la atracción del imán. Un choque elástico es un tipo de colisión en la que se conserva tanto el momento lineal como la energía cinética total del sistema. En el rifle de Gauss, cuando la bola acelerada impacta con otra, se transfiere energía y momento sin pérdidas significativas. La fuerza magnética, es aquella que se presenta en un campo magnético que se ejerce sobre una carga en movimiento o sobre un material magnético. En el rifle de Gauss, la fuerza es la que acelera las bolas metálicas a medida que interactúan con los imanes. Una reacción en cadena es un proceso en el que un evento inicial desencadena una secuencia de reacciones sucesivas. En el rifle de Gauss, cada bola que se mueve impacta a otra, provocando una aceleración en cadena que lanza la última bola a alta velocidad. Aunque su concepto es interesante, su uso práctico hoy en día es limitado debido a la cantidad de energía que se requiere y la complejidad de su diseño. Sin embargo, tiene aplicaciones en la investigación militar, ya que algunas fuerzas armadas estudian su potencial como arma de largo alcance con mayor velocidad y precisión. También se usa en lanzadores espaciales, ya que la NASA y otras agencias han explorado su uso para lanzar pequeñas cargas al espacio sin necesidad de cohetes. También se usa en experimentos científicos y educativos, ya que se usa en laboratorios para estudiar electromagnetismo y aceleración de proyectiles. Y por último, en videojuegos y ciencia ficción, ya que su presencia en juegos y películas ha popularizado la idea, aunque aún no es un arma estándar en combate real.